Bien, buenas tardes a todos. De nuevo a una nueva conferencia, charla de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Joe Watson. En esta ocasión vamos a hablar de los Rosacruces bajo el prisma de un gran alquimista, un enigmático alquimista, como es Fulcanelli. Decimos es, porque aunque ya hablaremos más adelante sobre el misterio de Fulcanelli, presumimos que en principio sigue realizando su labor de difusión de la enseñanza de la Rosa y de la Cruz. Pues bien, bajo el prisma de Fulcanelli y por supuesto con toda la aportación que nos realiza el maestro Johansson acerca de un tema tan interesante como es el de los Rosacruces y tan controvertido y que sigue siendo tan desconocido. Así que vamos entonces a empezar y vamos a empezar diciendo lo siguiente, precisamente sobre lo que acabamos de decir, sobre los enigmáticos Rosacruces, pues ha habido muchas especulaciones con afirmaciones que podríamos calificar de gratuitas, en muchos casos realizadas sin conocimiento de causa y también pues, como consecuencia de motivos económicos. Clarificar esta cuestión, aclarar esta cuestión es lo que nos proponemos, no solo con el conocimiento que nos brinda el maestro Johansson, sino también con los datos y comentarios que nos aporta ese misterioso alquimista, del cual ya hemos comentado algunos aspectos de su obra en charlas anteriores, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, como fue o es, y nos estamos refiriendo evidentemente, porque ya lo han visto en la portada de la charla, a Fulcanelli. Pero, ¿quién son los Rosacruces o quién es un Rosacruz? Pues para contestar esa pregunta necesitamos sentar una base sobre la que podremos construir una idea clara y concisa. Los adeptos de la enigmática fraternidad de los Rosacruces han dejado su huella en todo momento y lugar hasta el punto de adquirir fama internacional. En muchos textos se alude a la figura de Christian Rosenkreuz y el mito, leyenda o gran realidad de su vida y su condición de adepto Rosacruz. En otros casos, de manera ingenua, se vincula el origen de los Rosacruces con Egipto, nada más lejos de la verdad. Pero lo más importante, antes de hablar del origen verdadero de los Rosacruces, sería definir quién realmente es un Rosacruz y qué condiciones, requisitos tiene que reunir alguien para denominarse de esa manera. A pesar de las múltiples referencias y de que vivimos en la era de la información, la desinformación y la tergiversación cumplen sus objetivos. Un Rosacruz no es alguien que porte en su cartera un carné con bellas letras que indique que pertenece a tal o cual logia o respetable asociación, ni tampoco alguien que acumula certificados con múltiples e irreales iniciaciones. Vamos a incursionar en la obra de un enigmático personaje mencionado por el maestro Johansson en su obra Bodas Alquímicas. Nos referimos, como estamos reiterando, a Fulcanelli, y en sus libros extraeremos una serie de conocimientos que nos van a dar luz para comprender realmente de qué se trata cuando hablamos de alguien con el término Rosacruz. Pero antes debemos de precisar los conceptos que refiere el maestro Johansson respecto a la Rosacruz y a los Rosacruces. El origen de los Rosacruces, miembros augustos de la gran fraternidad blanca, fieles apóstoles de la Orden Rosacruz, se pierde en la noche de los siglos. Los Rosacruces hicieron su aparición en todos los tiempos y en todos los países bajo una u otra denominación. Brillaron tan solo por un breve instante y luego desaparecieron para seguir brillando más aún en las profundidades ignotas de los cosmos superiores. Los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada a la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o cristificado, en quien se manifiesta el ser, Dios. Todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central, que se colocaba consciencialmente en el punto preciso de la intersección de dos maderos. La gran rosa mística significa la augusta realización total de la gran obra, la cristificación plena del maestro, del gran Guruji. La rosa en la cruz simboliza el Cristo interno, el cual florece sobre la cruz, luego del intercambio bioelectromagnético de los dos polos simbolizados también en los maderos vertical y horizontal. La rosa cruz es el símbolo claro del gran arcano solar. Es el signo del hombre realizado, del Cristo. Todos aquellos pueblos ocultos en la arena de los desiertos, sumergidos bajo el fondo de los océanos o en las pétreas montañas de las cordilleras, así como en los blancos polos,
conocieron a fondo el significado de la Rosa Cruz y lo vivieron muy intensamente. En la cruz y en la rosa se haya simbolizado los procesos alquímicos del nacimiento segundo, del cual habló Jesús a Nicodemos. El espíritu es fuego, y este es el principio eterno masculino. El agua es el principio femenino universal y se haya constituido por el enseminis. El enseminis. Bueno, los alquimistas medievales camuflaban en sus escritos, mediante la pertinente simbología, las claves para lograr la transmutación del plomo en oro. O lo que es lo mismo, la transmutación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu divino. Una de esas claves ocultas se refería precisamente a la materia prima o prima materia, elemento fundamental para lograr la piedra filosofal. Pues bien, esa materia prima no es nada más ni nada menos que nuestras propias aguas espermáticas. Fueron muchos los buscadores del poder y de la virtud quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda allende los mares, en el rincón de un laboratorio, etc. Son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares o a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia, etc. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de la larga vida, fuente inagotable de juventud, y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales capaz de transformar el plomo en oro. Nos viene a la memoria la excelsa figura del hombre que deslumbró a Europa, el conde de Saint-Germain, iniciado caldeo, que allí, en la lejana tierra de Abraham, en el año 300 a.C., recibió la iniciación alquímica gracias a un sublime maestro de la Rosa y la Cruz. Saint-Germain, indiscutible Rosacruz, bebió él mismo de la fuente inagotable de sus aguas espermáticas, el elixir de la eterna juventud, y encarnó en sí mismo la piedra del fuego de la filosofía áurea. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí mismo todo ser humano. Todo eso es obra de la energía sexual sabiamente utilizada. La fuerza más poderosa del cosmos no es la energía atómica, sino es la energía solar. Y la simiente humana se haya constituida por esa magnífica fuente de energía solar. Con respecto a la materia prima, lo que se denomina el enseminis, el mercurio que se extrae de la mina, en términos alquimistas, el venerable Master Johansson afirma lo siguiente: la criatura humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya cerrado en su enseminis. El ser humano que verdaderamente sabe lo que contiene su simiente, un día se convertirá en un hombre solar. En cambio, el animal racional que desconoce todo el majestuoso poder depositado en su semilla, se precipitará en los más profundos abismos lunares. El Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. No hay en el universo nada que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. En cuanto al Rosacruz, el Rosacruz, el hombre solar, ha sabido asimilarse en su conciencia todo el potencial energético del enseminis, las constantes transmutaciones de la simiente en el hornillo del alquimista, junto con la vivencia de los demás valores de la Rosa y la Cruz, conducen indefectiblemente al aspirante al despertar de la conciencia y a su cristificación. El hombre, ese maravilloso ser desconocido, apenas sí se podría molestar por el impacto de la energía atómica. El animal racional carece de energía desarrollada y solo encierra en sí cierto potencial energético con posibilidades de desarrollo. El hombre ha despertado y desarrollado completamente todo aquel gran potencial energético que lo hace invulnerable a la radiación atómica. El verdadero hombre es un acumulador de energía solar y su constitución está plenamente desarrollada en base a esa energía que viene intensamente del Sol y que se deposita en las profundidades de su organismo.
La energía sexual es más que una modalidad de la energía solar, es energía divinal. Si la criatura humana se asimilara en sí la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar, y este hombre se vería inmune a toda aquella derivación de la energía atómica. Un hombre solar puede pasearse entre los letales depósitos de uranio, así como por aquellos lugares donde se almacenan o desechan los residuos atómicos sin sufrir molestia alguna, mucho menos daño o contaminación. Un hombre solar, como tal, es superior a todas las formas de manifestación energética. Él es energía solar encarnada. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad, podemos elevarnos hasta las ígneas alturas del superhombre. El hombre, el hombre real, ha tenido que sostener duras batallas contra el ego en todos y cada uno de los niveles del subconsciente. Triunfante en ellas, se ha emancipado totalmente de la bestia y ha ingresado en el reino del superhombre. El hombre real, es un vehículo de expresión del Padre que impone el secreto. El animal racional es simple y llanamente un instrumento de eso que es el ego. Es un instrumento de los yoes, incluso es a veces todo ego, todo yoes. Es un ente sin conciencia, sin la chispa divina. Podríamos decir que Rosacruz es aquel que se ha unido al Padre, a su íntimo, a su ser. Lo que generalmente se expresa a través de la máquina humana, de eso que se llama ser humano, es ego, yoes. Estos tienen aprisionada la conciencia, a la esencia, al Buddhata, y le mantienen dormido en un sueño hipnótico que produce la absoluta mecanicidad del animal racional. Despertar del sueño de la conciencia es prioritario si queremos realizar la gran obra a la que se referían los alquimistas medievales. Furcanelli afirma con respecto a la simbología de la rosa y la cruz lo siguiente: tal es el sentido de la inscripción latina in hoc signo vinces, con este signo vencerás, colocado en la crisma del lábaro de Constantino, que corresponde a la fórmula griega. El signo de la cruz, monograma del Cristo, de que la X de San Andrés y la llave de San Pedro son dos réplicas de igual valor sectórico, es pues la marca capaz de asegurar la victoria por la identificación cierta de la única sustancia y exclusivamente afecta a la labor filosofal. San Pedro detenta las llaves del paraíso, aunque una sola baste para asegurar el acceso a la morada celeste. Pero la llave primera se desdobla y estos dos símbolos entrecruzados, uno de plata y el otro de oro, constituyen con el trireme las armas del soberano pontífice, heredero del trono de Pedro, la cruz del Hijo del Hombre. Reflejada en las llaves del apóstol, revela a los hombres de buena voluntad los arcanos de la ciencia universal y los tesoros del arte hermético. Ella sola permite a quien posee su sentido abrir la puerta del jardín cerrado de las Hespérides y tomar sin miedo para su salvación la rosa del aceptado. La cruz es el crisol alquímico donde se trabaja con el fuego y el agua. Las llaves del paraíso, por tanto, corresponden al mercurio y al azufre. El maestro Johansson afirma: los sabios de la antigua India, muchos siglos atrás del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar cristificado en quien se manifiesta el ser o Dios. En la cruz y en la rosa se hayan simbolizado los procesos alquímicos del nacimiento segundo, del cual habló Jesús a Nicodemos. El espíritu es fuego, y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal, y se haya constituido por el ensemes. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. El fuego es el Padre. El agua es la Madre. El espíritu, fuego, mediante la transmutación alquímica fecundando a la divina Madre, el agua, forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. El universo es una magnífica rosa floreciendo en la manifestada cruz del absoluto. El principio masculino, el falo, fecunda el principio femenino, el útero, para que de ese acto generatriz surja la rosa, el universo. La rosa es el Hijo simbolizando y personificando al Cristo. Las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal, y ese madero y esas aguas se hallan en la criatura humana, en su enseminis, en su simiente divina. El espíritu, o sea, el fuego que se haya representado por el madero vertical, fecunda las aguas de la vida y nace la rosa, es decir, el Cristo. Y es en la rosa y en la cruz donde se halla todo el secreto del arcano solar que conduce al iniciado hasta la cristificación. Solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales podremos lograr nuestra sublime cristificación.
Es el espíritu quien, utilizando su vehículo de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y así crea los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada, hasta lo absoluto. Bien, según Fulcanelli, la condición de Rosacruz la entiende de la siguiente manera. El título elevado de Rosacruz, marca de iniciación superior, brillante testimonio de una ciencia positiva concretada en la realidad sustancial de lo absoluto. Y como no podía ser de otra manera, tal como sucedió en el siglo XVII, con los opúsculos que aparecieron concretamente en Alemania, la fama Fraternitatis, Confessio, y estos opúsculos son atribuidos al mismo autor al cual se atribuye precisamente el libro de las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, que fue Johann Valentin Andrea, como vemos en la imagen. Con respecto al famoso libro de las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, y más en concreto sobre Christian Rosenkreuz, el venerable maestro Viracocha dice lo siguiente: se han encontrado en bibliotecas de Alemania manuscritos raros de los cuales se desprende que ya en el siglo XII existió una orden con el nombre de Rosacruz en Alemania e Inglaterra. Christian Rosenkreuz vivió en el siglo XIII. Al ir en las cruzadas se encontró con un árabe Rosacruz al cual le inició en los altos misterios. Parece que trabó amistad con Raimundo Lulio y al regresar a Alemania cumplió su misión y fundó un centro Rosacruz. Pues bien, según especifica Fulcanelli, probablemente jamás se sabrá la oscura razón que guió a Johann Valentin Andrea, o más bien al autor alemán oculto tras este seudónimo, cuando mandó imprimir en Frankfurt hacia 1614 el opúsculo titulado Frama Fraternitatis Rosacrucis. Tal vez perseguía una meta política o acaso pretendiera contrapesar mediante una potencia oculta o ficticia la autoridad de las logias masónicas de la época. O a lo mejor quisiera haber provocado la agrupación en una sola fraternidad depositaria de sus secretos, de los Rosacruces diseminados un poco por todas partes. Sea como fuere, si el manifiesto de la cofradía no pudo realizar ninguno de estos designios, contribuyó, no obstante, a extender entre el público la noticia de una secta desconocida dotada de las más extravagantes atribuciones. Según el testimonio de Valentín Andrea, sus miembros, ligados por un juramento inviolable y sometidos a una disciplina severa, poseían todas las riquezas y podían realizar todas las maravillas. Se calificaban de invisibles. Se decían capaces de fabricar oro, plata, piedras preciosas, de curar a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos y a todos los apestados incurables. Pretendían tener el sistema de prolongar la vida humana, más allá de los límites naturales, de conversar con los espíritus superiores y elementales, de descubrir hasta las cosas más escondidas. Semejante cantidad de prodigios debía necesariamente chocar a la imaginación de las masas. Por lo demás, no sostendremos, según afirma Fulcanelli, que Valentín Andrea enalteciera mucho las virtudes extraordinarias que ciertos filósofos, más entusiastas que sinceros, atribuyen a la medicina universal. Si atribuye a los hermanos lo que tan solo puede ser patrimonio del magisterio, al menos encontramos en ello la prueba de su convicción sobre la realidad de la piedra filosofal. Por otra parte, su seudónimo muestra a las claras que conocían muy bien qué de oculta verdad contiene el símbolo de la cruz y de la rosa, emblema utilizado por los antiguos magos y conocido de la más remota antigüedad, hasta el punto de que hemos llegado a ver en él, tras la lectura del manifiesto, tan solo un simple tratado de alquimia, de interpretación ni más inhábil ni menos expresiva que otros tantos escritos del mismo orden. La tumba del caballero Christian Rosenkreuz, el cabalista cristiano Rosacruz, presenta una singular identidad con el antro alegórico, amueblado con un cofre de plomo que habita el temible guardián del tesoro hermético. Ese feroz genio al que el sueño verde de Bernardo el Trevisano llama Sagenes-Hebe, una luz que emana un sol de oro, alumbra la caverna y simboliza ese espíritu encarnado, chispa divina, prisionera en las cosas de las que ya hemos hablado. En esa tumba se encierran los múltiples secretos de la sabiduría y no podemos sorprendernos, puesto que siendo los principios de la obra perfectamente conocidos, la analogía nos conduce naturalmente al descubrimiento de verdades y hechos conexos. Pues bien, al respecto de este último comentario que hace Fulcanelli, refiriéndose al espíritu encarnado, chispa divina prisionera en las cosas, veamos qué es lo que afirma el maestro Johansson en este aspecto. Y afirma lo siguiente: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo.
no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es triuna. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente, afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros, y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Es la energía sexual, la energía solar concentrada de la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la Madre del Sol Cristo. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Pues bien, aquí vimos concretamente algunos ejemplos representativos iconográficos precisamente de ese fuego serpentino, de esa particularización de la Divina Madre del Cosmos en cada uno de nosotros, encerrada, según cuenta la tradición y los maestros, 3 veces y media en la zona de entre el Ano y el Coxis, cuyo despertar se produce justamente ahí en el Triveni y en el chakra Muladhara, que es justamente el hornillo de alquimista del cual hablamos en charlas anteriores. Aquí vemos precisamente un ejemplo de uno de los medallones que figuran en la Catedral de Notre Dame de París, donde vemos precisamente a la serpiente sobre la vara, indicando justamente la victoria del alquimista cuando se despierta esta fuerza dentro de sí mismo. Por lo que es lo mismo, esa maravillosa y simbólica espada de Excalibur extraída de la piedra del sexo, en la cual aparece claramente reseñada en toda la literatura artúrica. Aquí vemos también a la Divina Madre en justamente la portada, una de las portadas de Notre Dame de París. ¿Qué dice Fulcanelli sobre algunos rosacruces? Bueno, ¿qué afirma nuestro enigmático alquimista? Pues afirma lo siguiente. Algunos rosacruces ocuparon brillantes puestos. D'Espagnet, Jacques Coeur, Jean Lallemand, Luis de Estissac, Conde de Saint-Germain, se cuentan entre ellos. Pero supieron enmascarar tan hábilmente el origen de su fortuna que nadie supo distinguir al Rosacruz bajo el aspecto de gentilhombre. ¿Qué biógrafo osaría afirmar que Ireneo Filaleteo, ese amigo de la verdad, que fue el seudónimo del noble Thomas de Vaughan y que bajo el epíteto de Seton, el luchador, se escondía un miembro ilustre de una poderosa familia escocesa, los señores de Winton? Al atribuir a los hermanos ese privilegio extraño y paradójico de invisibilidad, Valentina Andrea reconoce la imposibilidad de identificarlos como grandes señores que viajan de incógnito en traje y carruaje burgueses. Son invisibles porque realmente son desconocidos. Nada les caracteriza sino la modestia, la simplicidad y la tolerancia. Virtudes generalmente menospreciadas en nuestra civilización vanidosa, llevada a la exageración ridícula de la personalidad. Junto a los personajes de condición que acabamos de citar, pues han sido muchos otros los que han preferido llevar sin alaracas su dignidad rosacruz, viviendo entre el pueblo laborioso en una mediocridad deseada y en el ejercicio cotidiano de oficios sin nobleza. Tal es el caso de cierto Leriche, humilde maestro herrador, adepto ignorado y poseedor de la gema hermética. Este hombre de bien, de una excepcional modestia, hubiera quedado desconocido para siempre si Cambriel no se hubiera tomado la molestia de nombrarlo, contando con detalle cómo se las arregló para reanimar al lionés Candy, joven de 18 años, al que una crisis letárgica iba a llevarse en 1774. Leriche nos muestra lo que debe ser el verdadero sabio y de qué manera debe de vivir. Si todos los rosacruces se hubieran mantenido en esa reserva prudente, si hubieran observado la misma discreción, no tendríamos que deplorar la pérdida de tantos artistas de calidad arrastrados por un celo malsano, una confianza ciega o empujados por la irresistible necesidad de atraer la atención. Este vano deseo de gloria condujo a la Bastilla en 1640 a John du Châtelet, barón de Beausoleil, y le hizo morir 5 años más tarde. Paikul, filósofo livonio, transmutó ante el Senado de Estocolmo
y fue condenado por Carlos XII a ser decapitado. Vinatse, hombre del pueblo bajo, no sabía leer ni escribir, pero conocía, en cambio, la gran obra hasta en sus menores detalles. Espió cruelmente también su insaciable sed de lujo y notoriedad. A él se dirigió René Montier de Palmy de Anderson para fabricar el oro que el financiero Samuel Bernard destinaba al pago de las deudas de Francia. Y concluida la operación, Palmy de Anderson, en reconocimiento de sus buenos servicios, se apoderó de Vinatse el 17 de febrero de 1704. Lo arrojó a la Bastilla, ordenó que se le degollara el 19 de marzo siguiente y acudió en persona para asegurarse de la ejecución. Luego lo hizo inhumar clandestinamente el 22 de marzo, hacia las 6 de la tarde, bajo el nombre de Etienne Durand, de 60 años, cuando Vinatse no tenía más que 38, y redondeó el crimen publicando que había muerto de apoplejía. ¿Quién después de esto se atrevería a encontrar raro que los alquimistas se nieguen a confiar su secreto y prefieran rodearse de misterio y de silencio? Obviamente. Hay una característica bastante común a los rosacruces, que es la humildad. Respecto al ocultamiento o mediocridad deseada por los adeptos, tal como afirma Fulcanelli, los maestros rosacruces reúnen una de las condiciones que los aspirantes a despertar conciencia y a constituirse en Rosacruz deben reunir, que es la humildad. Son hombres solares que intentan pasar desapercibidos sin ningún afán de notoriedad. Recordemos las palabras de Grillot de Guibry en su libro La Gran Obra. Aniquílate, discípulo mío, en un abismo de humildad. Sé ínfimo entre los ínfimos. Transfórmate en oscuro. Ocúltate como el discípulo de Confucio que arrancaba lágrimas de admiración a su maestro y le hacía decir, qué sabio era Hoei. Vivía en una garita al fondo de una calle, estrecha y abandonada, y sin embargo ello no alteraba la serenidad de Hoei. Qué sabio era Hoei. Y también el mismo autor trae a colación el viejo adagio alquimista que afirma lo siguiente. La paciencia es la escalera de los filósofos y la humildad es la puerta de su jardín. El maestro venerable Maestro Johansson, al respecto, afirma lo siguiente. El maestro, el Rosacruz, tiene la humildad de un pastor. Sabido es por qué los Rosacruces se calificaban a sí mismos de invisibles. Es pues probable que en vida se rodearan de las precauciones indispensables y tomaran todas las medidas apropiadas para disimular su identidad. El sendero de la Rosa y la Cruz, que nos conduce a los pies del gran sacerdote, del Dios Altísimo, del divino Melquisedec, está lleno de innumerables peligros, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, a la izquierda, a la derecha, y solo se puede triunfar en él haciendo la voluntad del Padre, rechazando la autocompasión, cultivando la humildad, viviendo la castidad real, aniquilando en nosotros mismos todo aquello que signifique vicio, pecado, ego, yoes, placer, compasión, ira, orgullo, rencor, gula, ambición, odio, fornicación. ¿Qué podría decir concretamente más datos acerca de los Rosacruces por parte de Fulcanelli? ¿Qué se podría decir? ¿Qué afirma en sus libros? Habla de un término bastante interesante. Los grandes maestros de la Rosacruz, según Fulcanelli, eran llamados hermanos del rocío cocido, significación que ellos mismos daban a las iniciales de su orden, FRC, que algunos obviamente han interpretado como Fraternidad Rosacruz. Quisiéramos poder decir, afirma Fulcanelli, algo más sobre este tema de extraordinaria importancia y mostrar cómo el rocío de mayo, humedad vivificadora del mes de María, la Virgen Madre, se extrae fácilmente de un cuerpo particular, abyecto, despreciado y cuyas características hemos ya descrito. Obviamente aquí Fulcanelli se está refiriendo al ensémenis, a nuestras propias aguas espermáticas. Bien, sigamos. Ese cuerpo se extrae fácilmente de un cuerpo particular, abyecto, despreciado, cuyas características hemos ya descrito, como acabamos de afirmar, pero existen límites infranqueables. Rozamos aquí el más secreto de la obra y deseamos cumplir nuestro juramento. Ahí está el verbum dimisum de Bernardo del Trevisamo, la palabra perdida de los francmasones medievales, la que todas las hermandades herméticas esperaban descubrir de nuevo y cuya búsqueda constituía el fin de sus trabajos y la razón de su existencia. Post tenebras lux, no lo olvidemos. La luz sale de las tinieblas. Está difusa en la oscuridad, en la negrura, como el día lo está en la noche. De la oscuridad del caos fueron extraídas la luz y sus radiaciones reunidas. Y si el día de la creación el Espíritu Divino se movía sobre las aguas del abismo, Spiritus Dominiferebatur super aquas, según el latín, este espíritu invisible no podía ser el principio distinguido de la masa acuosa y se confundía con él. En fin, recordemos que Dios empleó 6 días en realizar su gran obra, que la luz fue separada el primer día y que los días siguientes
se determinaron como los nuestros por intervalos regulares y alternativos de oscuridad y de luz. A medianoche, una Virgen Madre produce este astro luminoso. En este momento milagroso llamamos a Dios hermano nuestro. Reiteramos las palabras de Maestro Johansson que vienen al caso respecto a lo expresado anteriormente por Fulcanelli y que hemos también mencionado anteriormente. En Seminis es la morada del Cristo, de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, de perder nuestras aguas espermáticas mediante el orgasmo, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo. En suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización de cristificación. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel potencial encerrado en el hueso crucigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. Como habíamos afirmado anteriormente, la Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción del parto y después del parto. Volvemos a reiterar esta idea totalmente fundamental. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Cristo y ella espera el instante supremo de su despertar. Y Fulcanelli, respecto a los Rosacruces, continúa afirmando: fueron y son aún solitarios trabajadores dispersos por el mundo, investigadores cosmopolitas, según la más estricta acepción del término. Resulta que la Rosacruz no es en absoluto un grado, sino tan solo la consagración de sus trabajos secretos y de la experiencia, luz positiva, cuya existencia les había revelado una fe viva. Es cierto que algunos maestros han podido agrupar en torno suyo a jóvenes aspirantes, aceptar la misión de aconsejarlos, de dirigir y orientar sus esfuerzos y formar pequeños centros iniciáticos de los que eran el alma, a veces reconocida y a menudo misteriosa. Pero aseveramos, muy pertinentes razones nos permiten hablar así, que jamás hubo entre los poseedores del título otro vínculo que el de la verdad científica confirmada por la adquisición de la piedra filosofal. Si los Rosacruces son hermanos por el descubrimiento, el trabajo y la ciencia, hermanos por los actos y las obras, lo son a la manera del concepto filosófico, que considera a todos los individuos miembros de la misma familia humana. En resumen, los grandes autores clásicos que han enseñado en sus obras literarias o artísticas los preceptos de nuestra filosofía, los arcanos del arte, e igualmente los que dejaron pruebas irrefutables de su maestría, todos son hermanos de la verdadera Rosacruz. Y a esos sabios célebres o desconocidos se dirige el traductor anónimo de un libro afamado cuando dice en su prefacio lo siguiente: ¿cómo no es sino por la cruz como deben ser probados los verdaderos fieles? He recurrido a vos, otros hermanos de la verdadera Rosacruz, que poseéis todos los tesoros del mundo. Me someto por entero a vuestros piadosos y sabios consejos, pues sé que no podrán ser sino buenos, ya que me consta hasta qué punto estáis dotados de virtudes, por encima del resto de los hombres. Como sois los dispensadores de la ciencia y por consecuencia os debo cuanto sé, si puede decir, no obstante, que sé algo. Deseo, según la institución que Dios ha establecido en la naturaleza, que las cosas vuelvan a su procedencia. Ad locum, dice el Eclesiastés. Un descentum flumina reverantur ut iterum fluam. Todo es vuestro, todo viene de vosotros y todo volverá pues a vosotros. Excúsenos el lector, en este caso los oyentes, porque estas afirmaciones obviamente las realiza Fulcanelli y especifica de esa manera, pide excusas por esta digresión que le ha llevado mucho más lejos de lo que él hubiera querido afirmar. Y sigue diciendo lo siguiente: estas afirmaciones nos han parecido necesario dejar sentado claramente lo que es la verdadera y tradicional Rosacruz hermética, aislarla de otros grupos vulgares que utilizan la misma denominación y permitir que se distinga a los raros iniciados de los impostores que se vanaglorian de un título cuya adquisición no serían capaces de justificar. Simbólicamente también Fulcanelli habla de la flor de lis. La flor de lis heráldica corresponde en efecto a la rosa hermética, junto con la cruz. Sirve como la rosa de enseña y blasón para el caballero practicante que por la gracia divina ha realizado la piedra filosofal. La clave fundamental para llegar a ser un Rosacruz se encuentra en el crisol del alquimista, en el sexo. Y el maestro Johansson afirma lo siguiente: Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó la cristificación porque cumplió su gran obra con la rosa y la cruz. Los dos maderos son propiamente el varón y la varona,
unidos en sacra comunión íntima en la rosa. La rosa es el sexo. El varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual, sin la expectación del espasmo, forman una cruz viviente, y de esa sublime comunión nace por la fecundación del fuego en la semilla viviente sobre el enseminis, la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar son una rosa cruz viva y palpitante. Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó su cristificación trabajando intensamente con la cruz, y así fue como él se forjó como un auténtico Rosacruz. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. Así encontramos al Cristo griego, Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, a Quetzalcóatl, a Bagi, al conde de Saint Germain, el cual ya hemos mencionado. Todos ellos son el fruto del arcán solar. El fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. La cruz es siempre asentada en el monte, en la piedra, y esa piedra es donde el Cristo edifica su templo, que es el sexo. La rosacruz, por tanto, es sexual 100%. El sexo es vida, y todo en el cosmos tiene vida gracias al sexo. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Mediante la transmutación sexual, mediante la transmutación alquímica de nuestras aguas, creamos los cuerpos esenciales del ser, realizamos lo que es, atravesamos las 3 montañas del camino iniciático y realizamos lo que es la gran obra. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica, energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Con la revolución de la conciencia aniquilamos todos aquellos valores que personifican los vicios, pecados, costumbres, yoes, creencias, dogmatismos, entronizándonos como reyes y señores de nosotros mismos, de la naturaleza y del mundo. Para poder alcanzar ese estado, para poder convertirnos en nuestra cruz, es necesario, es estrictamente necesario vivir los 5 valores de la Rosa Cruz, que son los siguientes: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Con el valor de la vida, lo que realizamos es las prácticas de transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas, de ese mercurio del cual hablan los alquimistas, para convertirlo en energía crística o en mercurio de los filósofos. Todo lo que hay del universo es producto del sexo. Obviamente, la clave fundamental para dotar a la conciencia, al Buddhata, a la esencia, de una posibilidad de poder despertar, es alimentarlo precisamente con su alimento natural, que es el resultado de la transmutación de la energía sexual, de esa energía crística que dota de átomos de alto voltaje crístico que le impulsan para su despertar. Pero en la transmutación sexual encontramos 3 modalidades: la transmutación unipolar, bipolar e integral. En la transmutación unipolar está facilitada, destinada para aquellos aspirantes, aquellas personas que todavía no trabajan con su pareja. Es una práctica magnífica con la cual, con la vivencia de los demás valores que vamos a explicar, alguien perfectamente puede llegar al despertar. En la transmutación bipolar encontramos el trabajo en pareja, hombre y mujer, los cuales pueden cogerse de las manos, puede haber contacto de espalda contra espalda o puede haber contacto de las rodillas, y de esa manera se establece un contacto bioelectromagnético por el cual pues se realiza también un adecuado intercambio energético. Cada miembro de la pareja lo que hace en esta práctica es realizar su propia práctica de transmutación, pero unidos de las manos. Y de esta manera van preparando, van acondicionándose energéticamente para el gran momento, que es el tercer tipo de transmutación, que es justamente la vivencia del arcano solar, o la transmutación integral, o la magia sexual, o la alquimia sexual, o lo que es el arcano real, o el Tantra blanco o Udvarita Yoga. Todos son términos sinónimos y significan exactamente lo mismo: unión sexual sin expectación de orgasmo, sin llegar al orgasmo, sin eyaculación. Y lo que se produce es una magnífica práctica de transmutación en la cual, por los canales Ida y Pingala, ascienden victoriosos por los llamados canales de transmutación, esos canales Ida y Pingala, hasta el cerebro, lo que es nuestras aguas espermáticas convertidas en energía crística,
y desembocando en el templo corazón, que es donde mora la conciencia, el Buddhata, la esencia. En lo que es concretamente el valor de la muerte, hablamos no de la muerte del cuerpo físico, sino de la muerte mística. Somos prisioneros totalmente del ego. El ego, como ya hemos comentado anteriormente, es el que está aprisionando a la conciencia. De lo que se trata precisamente es de emancipar a la conciencia del ego. Pero una conciencia dormida, el hombre totalmente hipnotizado, presa de su mecanicidad, presa de su estado hipnótico, no es absolutamente capaz de despertar, de diseñar su futuro. Un dormido, alguien que tiene la conciencia dormida, no puede hacer, sino que todo le sucede. Con lo cual la prioridad es librarse de ese ego. La prioridad es despertar. La prioridad es liberarse de las cadenas de la esclavitud del ego. Con lo cual, evidentemente, esa muerte mística tiene varios aspectos. El más inmediato a nosotros, con el cual podemos empezar, es a realizar un control yoístico, un control del ego. Si evitamos la manifestación del ego, que es aquello que se expresa habitualmente a través de la máquina humana, a través que se expresa a través de cada uno de nosotros, del animal racional, si evitamos su manifestación, este se irá debilitando y se irá volviendo más pasivo. Y ese es el rol que debería de adoptar en cada uno de nosotros, un rol pasivo y no activo como es el que tiene ahora. Más adelante, cuando se produce el despertar de la conciencia y como consecuencia de las prácticas de magia sexual, la posibilidad de despertar Kundalini, insisto, en unir estas dos ideas, porque van unidas. Para despertar Kundalini, previamente hay que haber despertado conciencia. Alguien, punto uno, despierta conciencia, punto dos, despierta Kundalini como consecuencia de las prácticas de magia sexual. Entonces, con la espada de Excalibur, con el fuego sagrado, ya puede empezar a eliminar los yoes. Sobre el proceso de eliminación de los yoes, remitimos a los interesados, a los amigos, a otras de las conferencias que tenemos en el canal, donde hablamos de la muerte del ego y todo el proceso que explica el maestro Johansson en su libro La Orden de Sacud, La Orden de Melquisedec, donde está muy clara la explicación. El tercer aspecto, que es el valor de la libertad, y vamos a ir ya terminando. Nadie realmente es libre si vive en la inconsciencia. Y cada uno de nosotros, en cada minuto, en cada segundo, vivimos una vida inconsciente. Para empezar a vivir una vida consciente, tenemos que ser conscientes concretamente de tres aspectos que son los siguientes. Tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, autorrecordándonos. Generalmente cualquier persona no se autorrecuerda, no sabe dónde está, no tiene conciencia ni siquiera ni de su propio cuerpo, ni de su propia respiración, y alguien tiene que autorrecordarse preguntándose quién es como conciencia. Ese es lo que se llama el autorrecuerdo o el recuerdo de sí. Si añadimos, si extendemos la atención ya con la autoobservación hacia lo que estamos haciendo en un momento dado y sin perder la noción de quiénes somos como conciencias, de lo que estamos haciendo en un momento dado y logramos extender la atención hacia el lugar en el que nos encontramos, entonces, mediante la atención consciente, hacemos una magnífica división de la atención consciente en tres aspectos. De esa manera lo que conseguimos es empezar a vivir de segundo en segundo conscientemente y a sustraernos precisamente del juego de la mente. Ese juego de la mente lo que generalmente hace es sumergirnos en la hipnosis. ¿Por qué? Nos sumerge en el sueño porque continuamente existe en nosotros una actividad relacionada totalmente con el raciocinio. La mente está pensando continuamente, llenándonos el cerebro de ideas. También se nos invade lo que es la imagen mental de proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, recuerdos, proyecciones de posibilidades en cuanto a distintos aspectos de nuestra vida que puedan surgir, que proyectamos en el futuro, rencores del pasado, bonitos recuerdos del pasado, miles de pensamientos que acuden en un momento dado a cada uno de nosotros. Todo ese cóctel de raciocinios, de yoes, realmente nos sumerge en el sueño. Y con la práctica de la división de la atención consciente, que a la orden de los Sacud la denominamos IAU-OM, I de individualidad, A de acción y U de ubicación, logramos romper esa dinámica mental y empezar a vivir conscientemente de segundo en segundo. Al principio muy complicado, pero con esfuerzo podemos llegar realmente a ser conscientes de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo y del lugar en el que nos encontramos. Empezar a vivir una vida consciente, ese famoso aquí y ahora, pero bien explicado, tal como explicamos en este instante, para poder realmente vivir una vida que
esté totalmente independizada del sueño. En el valor del amor se trata precisamente de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y no hay mayor amor que darle lo más valioso que tenemos, que la enseñanza de la Rosa y la Cruz, gratuitamente. En el sendero espiritual tenemos que tener claro una idea muy importante. Nadie avanza si no comparte lo que sabe. Y lo que sabe, obviamente, es el conocimiento y la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Tenemos que compartirla con los demás, permitir a los demás que conozcan la enseñanza. Si realmente no lo hiciéramos así, si pues quisiéramos simplemente acaparar la enseñanza para nosotros, obviamente no podríamos avanzar absolutamente nada. A nuestros hermanos, a nuestros amigos, realmente a la gente que nos rodea, con independencia del resultado, que le interese, que no le deje de interesar, que lo ignore, tenemos que difundir la enseñanza. Y por último, el valor de la sabiduría, que es el valor de la voluntad del Padre. Obviamente, estamos acostumbrados a realizar nuestra propia voluntad. Sin embargo, la voluntad del Padre implica como prioridad ese despertar de la conciencia. Una vez despiertos, podremos realmente comprender y hacer la voluntad del Padre. Acudir a nuestros padres divinos, a nuestros padres internos en todo momento, para cualquier práctica, acudir a ellos y sentirles en cada momento cerca de nosotros. Pues bien, en este resumen hemos explicado la clave de toda sabiduría, de todo conocimiento, de toda tradición hermética, en todo el orbe, en todas las culturas, esta vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, trabajar con la energía sexual, transmutar la energía sexual, trabajar con la muerte del ego, amar a nuestro prójimo, darle la enseñanza, vivir concretamente el aquí y el ahora con el valor de la libertad, dividir la atención consciente, empezar a vivir conscientemente con el valor de la libertad y hacer la voluntad del Padre, que es el valor de la sabiduría. Todos esos valores vividos al unísono llevan al aspirante, sin ningún tipo de duda, al despertar de la consciencia, a su cristificación, a convertirse en un legítimo y auténtico Rosacruz. Sin más, pues dar las gracias a todos los amigos que han estado pues, visualizando lo que es, escuchando lo que es la charla, agradecerles su paciencia. Muchas gracias.